Tienes que irte de casa, dijo mi madre en la cena de Navidad. Yo respondí, pero yo pago por todo. A la mañana siguiente, me fui y nunca miré hacia atrás. Soy Valeria Mendoza. Tengo 30 años y mi propia madre me echó de casa el día de Navidad, momentos después de haberle servido un pavo que yo pagué en una casa cuya hipoteca yo estaba pagando. La nieve caía afuera de la ventana del comedor. Grandes y suaves copos que parecían amortiguar los sonidos del mundo. Parecía una postal. Adentro, la casa olía a pavo asado, canela y pino del árbol de Navidad que había puesto en la sala. Todo era perfecto, o al menos yo lo había diseñado para que lo fuera. Quería, solo por un día, sentir que éramos una familia normal y feliz. Acababa de poner la bandeja del pavo dorado en la mesa. Mi madre, Elena, estaba sentada a la cabecera. Mi hermana menor, Sofía, estaba revisando su teléfono, y mi tía Rosalía sostenía una copa de vino. Se ve maravilloso, vale, dijo la tía Rosalía, ofreciendo una débil sonrisa. Asentí, sintiendo un pequeño atisbo de orgullo. Gracias. Espero que todos tengan hambre. Me senté, tomé mi tenedor y estaba a punto de dar mi primer bocado cuando mi madre se aclaró la garganta. No me miró. Miró un punto en la pared justo encima de mi hombro. Valeria, comenzó, su voz tranquila, casi casual. Creo que es hora de que encuentres tu propio lugar. Tienes que mudarte. El tenedor en mi mano se detuvo a medio camino de mi boca. El tintineo de los cubiertos alrededor de la mesa cesó. El único sonido era el suave crujido del fuego en la chimenea. Bajé lentamente el tenedor, asegurándome de que el movimiento fuera deliberado, controlado. No le daría la satisfacción de una reacción. ¿En serio?, pregunté, mi voz sin traicionar el caos que estallaba en mi pecho. La miré directamente a los ojos. ¿Por qué? Finalmente me miró, su expresión indescifrable. Simplemente es hora. Tienes 30 años. Sofía necesita su espacio. Yo necesito mi espacio. Respiré hondo. Ya veo. Bueno, solo para aclarar, yo pago el alquiler, o más bien la hipoteca. Pago la electricidad, el gas, el internet y el plan telefónico familiar. También compro los comestibles, incluyendo, ya sabes, toda esta comida. Mi voz era firme. Una reportera declarando hechos. La mandíbula de mi madre se tensó, pero no respondió. Simplemente tomó su cuchillo y tenedor y cortó un trozo de pavo como si yo solo hubiera comentado el clima. La tía Rosalía se quedó congelada, su copa de vino flotando cerca de sus labios, sus ojos muy abiertos. Mi hermana Sofía, la hija predilecta, se negó a levantar la vista de su plato. De repente, encontró su puré de patatas increíblemente fascinante. Su silencio fue más ruidoso que las palabras de mi madre. Fue un respaldo. Miré alrededor de la mesa la escena que había construido con tanto cuidado. Las luces cálidas, las decoraciones festivas, la abundante comida. Todo parecía una farsa, un escenario para una obra de la que no sabía que era la villana. Me levanté lentamente. Mi silla hizo un suave sonido de raspado en el suelo de madera. Con permiso, dije. Nadie respondió. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pero para entender por qué ese vaso ya estaba lleno hasta el borde, tenemos que retroceder un año, al día en que recibí la llamada telefónica que lo cambió todo. Un año antes de esa cena de Navidad, mi vida era mía. Tenía un gran apartamento en el piso 12 de un edificio del centro. No era lujoso, pero los ventanales de suelo a techo me daban una vista panorámica de la ciudad que me hacía sentir en la cima del mundo. Mi rutina era simple. Despertarme, ir al gimnasio del edificio, tomar un café en la cafetería de abajo y caminar al trabajo. Tenía mis amigos, mi espacio, mi paz. Era una vida que había construido para mí misma, ladrillo a ladrillo, con cada hora extra que ponía en la oficina. Era ingeniera de software y era buena en ello. Finalmente era verdaderamente independiente. Mi padre había fallecido 5 años antes. Su muerte dejó un vacío que nada podía llenar. Él era mi roca, mi brújula moral. La casa en la que crecimos no era solo una casa.
Era un monumento a su arduo trabajo. Lo recordaba en las escaleras en verano, pintando los adornos, y de rodillas en el jardín, plantando los rosales que mi madre amaba. Esta casa es nuestra base, Valeria, me dijo una vez, secándose el sudor de la frente. Es más que solo madera y clavos. Es donde estamos seguros. Protégelas siempre. Esas palabras estaban grabadas en mi alma. Después de que él se fue, mi madre me aseguró que tenía todo bajo control. Me ofrecía ayudar con las facturas, pero ella me despidió con un gesto. No seas tonta, cariño. Tengo el seguro de vida de tu padre. Estaré bien. Ve a construir tu propia vida. Así que lo hice, creyéndole. Luego vino la llamada telefónica aquella tarde gris de martes. Mi teléfono vibró y mamá apareció en la pantalla. Respondí con una sonrisa. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Su voz volvió como un susurro ahogado y desesperado. Valeria. Oh, Valeria. Al instante, mi sonrisa se desvaneció. Se me subió el corazón a la garganta. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? La casa, sollozó, las palabras entrecortadas. El banco envió otra carta. La última. Van a quitarme la casa. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿De qué estás hablando? Pensé que estabas pagando la hipoteca. Dijiste que estabas bien. Lo intenté, gimió, su voz escalando a un llanto desconsolado. Realmente lo hice, pero mi trabajo de medio tiempo redujo mis horas y el dinero del seguro. Simplemente se acabó muy rápido. No quería preocuparte. Estaba tan avergonzada por el embargo. La palabra fue como un puñetazo en el estómago. Todo lo que pude ver fue el rostro de mi padre. Su sonrisa orgullosa mientras estaba parado en el césped recién cortado, protégela siempre. Sus palabras resonaron en mi cabeza, una orden solemne. Perder esa casa se sentía como fallarle de la manera más fundamental. ¿Cuánto necesitas, mamá? ¿Cuánto te has atrasado? Mi mente ya era una calculadora frenética. Números y presupuestos girando. Dicen que estoy atrasada 3 meses, sorbió ella. Son miles de dólares, Valeria. No los tengo. No me queda nada. No había decisión que tomar. Era un instinto, un deber, la orden de mi padre. No te preocupes, mamá, dije, mi voz firme, proyectando una confianza que no sentía. Yo me encargaré. Yo lo solucionaré. No perderemos la casa. El alivio en su voz era palpable. Oh, Valeria, gracias. Gracias. Ese fin de semana, empaqué mi vida en cajas de cartón. Pagué una multa de $2,000 por romper mi contrato de alquiler. Mientras los transportistas sacaban la última caja de mi apartamento, me paré junto a la ventana, echando un último vistazo al horizonte que había sido el telón de fondo de mi libertad. Me dije que era temporal, un noble sacrificio. Cuando llegué a mi hogar de la infancia, mi madre me abrazó con una fuerza desesperada. Oh, Valeria, susurró en mi hombro, su voz densa con emoción teatral. Me estás salvando. Eres mi heroína. La abracé, oliendo el familiar aroma de su perfume, y sentí una oleada de orgullo. Estaba haciendo lo correcto. Estaba siendo una buena hija. Estaba honrando a mi padre. No tenía idea de que no solo estaba salvando la casa. Estaba firmando la entrega de mi vida. El primer mes fue una vorágine de control de daños financieros. Escribí un cheque al banco que me hizo temblar la mano, poniéndome al día con los 3 meses de pagos hipotecarios atrasados. Luego configuré una transferencia automática para el pago mensual de $1,200. Solo eso era más que mi antiguo alquiler. Luego vinieron los servicios públicos, $1,150 por electricidad y gas. El internet costaba $80. El plan telefónico familiar, que mi madre convenientemente había puesto a mi nombre hace años y había olvidado, era otros $120. Luego estaban los comestibles. Mi madre, resultó, había desarrollado un gusto por todo lo orgánico.
La factura semanal del supermercado nunca bajaba de $200. Recuerdo una tarde, exhausta después de un día de trabajo de 10 horas, parada en el supermercado. Tenía un buen bistec de chuletón en la mano, un pequeño capricho para mí. Luego miré la lista que mi madre me había enviado por mensaje de texto. Col rizada orgánica, pan sin gluten, aceite de oliva importado. Hice los cálculos en mi cabeza. Devolví el bistec. Compré la col rizada. Más de la mitad de mi salario se había ido antes de que pudiera siquiera pensar en mis propias necesidades. Los pagos de mi préstamo estudiantil se sentían como un peso de plomo. Mi seguro de automóvil, mi propia factura telefónica, mi deseo de poner algo, cualquier cosa, en ahorros. Todo se convirtió en un sueño lejano. Mi mejor amigo, Marco, vio el desastre inminente desde lejos. Nos reunimos para tomar una cerveza, y era la primera vez que lo veía en un mes. Tienes un aspecto horrible, tía, dijo sin rodeos, dando un sorbo a su cerveza. Me encogí de hombros, demasiado cansada para discutir. Ha sido mucho. Lo digo en serio, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo te está yendo realmente allí? Está bien, dije un poco demasiado rápido. Estoy controlando las cosas. Es solo temporal. Marco me miró. La mirada que decía que no se lo creía ni por un segundo. Valeria, hemos sido amigos desde que éramos universitarios. Conozco a tu madre. ¿Recuerdas cuando tu padre estaba enfermo y ella compró esa SUV nueva porque se merecía algo bonito, para superar el estrés? ¿Recuerdas cuando Sofía quería ir a ese viaje escolar a Europa y te convenció de canjear algunos de tus bonos de ahorro que te dieron tus abuelos, prometiendo pagarte? Me encogí. Tenía razón. Había olvidado eso. O más bien, había elegido olvidar. Ella nunca me pagó. Esto es diferente, insistí, aunque mi voz carecía de convicción. Es la casa. La casa de papá. No puedo dejar que la pierda. Y ella lo sabe, replicó Marco, su voz firme pero amable. Ese es el botón que está presionando. Es el botón más grande y brillante que tiene, y lo está presionando con todo su peso. Solo te digo, tía, ten cuidado. No te sacrifiques por ellos. Solo te verán arder y se quejarán de que la luz parpadea. Sus palabras se quedaron conmigo, una incómoda astilla en mi mente, pero las aparté. Él no entendía. Esta era mi familia. Este era mi deber. Pero la carga era invisible. Mi madre y mi hermana veían las luces encendidas, la nevera llena, el wifi nunca fallar. No veían la creciente deuda de tarjeta de crédito que estaba acumulando para cubrir los huecos. No me veían comiendo ramen para almorzar en mi escritorio para ahorrar dinero. No veían las invitaciones de amigos que tenía que rechazar constantemente. Lo siento, chicos. No puedo ir este fin de semana. Estoy abrumada. Era una mentira. No estaba abrumada. Estaba en la ruina. El aislamiento fue lo peor. Vivía en una casa con otras 2 personas. Sin embargo, me sentía completa y totalmente sola. Era un fantasma en mi propia vida, financiando en silencio un mundo del que ya no formaba parte. La gratitud de ese primer día había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por una expectativa silenciosa, pesada y aplastante. La transición de receptora agradecida a reina con derechos fue tan gradual que casi no la noté. La conversación de mi madre buscando trabajo se desvaneció por completo después del primer mes. Fue reemplazada por una letanía de excusas. Busqué en línea hoy, Valeria, anunciaba con un suspiro teatral. Simplemente no hay nada para una mujer de mi edad con mi conjunto de habilidades. Su conjunto de habilidades, hasta donde yo podía ver, era ver televisión durante el día y administrar el calendario social de su club de lectura. Con la asunción de la permanencia llegaron las demandas. Comenzaron pequeñas, expresadas como sugerencias. Sabes, Valeria, vi un comercial de esta maravillosa crema facial nueva. Se supone que te quita 10 años de la piel. Deberíamos conseguir algunas. Deberíamos era un pronombre que usaba a menudo cuando quería decir tú.
El mayor cambio llegó con su vida social. Ahora que la amenaza de ejecución hipotecaria había desaparecido, estaba ansiosa por reclamar su estatus entre sus amigas. Esto culminó con el anuncio de que organizaría su club de lectura. «Será encantador», dijo, radiante. «Solo unas pocas damas para tomar vino y queso. Un poco de normalidad». Volví a casa del trabajo ese viernes a una casa llena de sus amigas. Había música, fluía el vino. Mi madre, presidiendo en la sala de estar, me hizo un gesto al entrar, exhausta y despeinada. «Oh, a todos, esta es mi maravillosa hija, Valeria. Ha sido de tanta ayuda en la casa». Me sentí como el personal de servicio. Hice una sonrisa forzada, murmuré un saludo y escapé a mi habitación. Una hora después, llamó a mi puerta. «Valeria, cariño, ¿podrías ser un encanto e ir a la tienda?» Nos quedamos sin sárdena. Ya me estaba entregando un billete de $20. Un solo billete de 20 para una botella de vino que yo sabía que costaba al menos eso, sin mencionar las otras 3 botellas que ya habían consumido. Tomé los 20, fui a la tienda y pagué 2 botellas más con mi propia tarjeta de débito. Cuando regresé, ni siquiera me dio las gracias. Solo tomó la bolsa y dijo: «Oh, bien. Ya regresaste», antes de volverse hacia sus amigas. Pasé el resto de la noche en mi habitación, escuchando sus risas, sintiendo que mi resentimiento se cuajaba en un nudo duro y amargo en mi estómago. A la mañana siguiente, fui yo quien tuvo que limpiar las copas de vino y los platos de queso que habían dejado esparcidos por la casa. Sofía, mientras tanto, vivía en una burbuja de dicha, completamente aislada de la realidad financiera. Para ella, el dinero era un concepto abstracto que aparecía mágicamente cuando lo necesitaba. Un nuevo teléfono, entradas para conciertos, un viaje de fin de semana con sus amigos. Simplemente iba a mamá, quien luego venía a mí. La gota que colmó el vaso en esta fase de mi desilusión llegó durante un día de trabajo desde casa. Estaba en una teleconferencia con mi equipo discutiendo un error crítico en nuestro software. Mi madre eligió ese momento exacto para empezar a aspirar justo afuera de la puerta de mi habitación. Silencié mi micrófono y abrí la puerta. «Mamá, por favor», susurré urgentemente. «Estoy en una llamada muy importante de trabajo». Apagó la aspiradora con un resoplido molesto. «Bueno, discúlpame por intentar mantener la casa limpia. Algunas de nosotras no nos pasamos el día sentadas hablando». Más tarde, intenté explicárselo con calma. «Mamá, ese trabajo, el que crees que es solo yo sentada y hablando, es el que paga la hipoteca de esta casa». Su rostro pasó de molesto a furioso en una fracción de segundo. Su voz bajó a un siseo bajo y venenoso. «No te atrevas a echarme eso en cara. Soy tu madre. Esta es mi casa. Estás viviendo aquí bajo mi techo». La audacia más impresionante me dejó sin palabras. Había reescrito por completo la realidad. En su mente, ella era la casera benévola, y yo era la inquilina ingrata que tenía suerte de estar allí. Simplemente la miré, y en sus ojos fríos y desafiantes, vi que la mujer que creí estar salvando había desaparecido. En su lugar había una extraña, y yo estaba atrapada con ella. En medio de la escalada de guerra fría en casa, mi trabajo se convirtió en mi único refugio. La oficina era un lugar de lógica y razón, donde el esfuerzo era recompensado y la competencia valorada. Era todo lo que mi hogar no era. Mi jefe, el señor Herrera, era un hombre de unos 50 años. Inteligente, exigente, pero en última instancia justo. No le importaba tu vida personal. Le importaban los resultados y yo los estaba entregando. Una mañana de lunes, me llamó a su oficina con paredes de cristal. La vista de la ciudad desde su ventana era incluso mejor que la de mi antiguo apartamento. «Valeria, siéntate», dijo, señalando la silla frente a su gran escritorio de caoba. «He estado revisando las evaluaciones de desempeño trimestrales». Mi estómago dio un pequeño vuelco. «Tu trabajo en la cuenta Peterson fue excepcional», continuó, yendo directo al grano. «Básicamente salvaste ese contrato. La jefa de tu equipo no deja de elogiarte». «Gracias, señor», logré decir, sintiendo una oleada de orgullo genuino. Tenía un gran equipo.
No seas modesta, dijo con una ligera sonrisa. Sé quién hace el trabajo pesado. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Vamos a lanzar una nueva iniciativa con nombre en clave, Proyecto Nightingale. Es nuestra apuesta para las grandes ligas, una suite de software multimillonaria para la industria de la salud. Hay mucho en juego, mucha presión, y los plazos van a ser brutales. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en mí. Estoy formando un nuevo equipo de liderazgo para encabezarlo. Te quiero en él, no como miembro junior, sino como sublíder. Se me fue el aire de los pulmones. Esto no era solo un paso adelante. Era un salto. Era el tipo de oportunidad que define una carrera y que podría cambiarlo todo. Significaba un nuevo título, nuevas responsabilidades y, lo más importante, un ascenso serio con un salario a la altura. Era un salvavidas. Por supuesto, advirtió. Significará horas de sala de guerra, noches tardías, trabajar los fines de semana, compromiso total. No hay margen de error. Pero si lo logramos, harás tu propia fortuna en esta empresa. Así que, ¿qué dices? Estoy dentro, dije, mi voz llena de una convicción que no había sentido en meses. Al 100%. Gracias, señor Herrera. No le defraudaré. Salí de esa oficina sintiéndome 10 metros más alta. El peso asfixiante de mi vida en casa pareció levantarse, reemplazado por una oleada de adrenalina y esperanza. Esta era mi salida. Este era mi futuro. Estaba tan eufórica con la noticia que rompí mi propia regla y la compartí en la mesa esa noche. Lo presenté como una victoria para todas nosotras. Es una gran oportunidad, expliqué, tratando de inyectar algo de entusiasmo en el silencio sepulcral. El ascenso vendrá con un aumento salarial significativo. Haría las cosas mucho más fáciles por aquí. Sofía gruñó desde detrás de su teléfono. Así que trabajarás aún más. Genial. Mi madre dejó el tenedor con un movimiento delicado y deliberado. Eso es bonito, querida, dijo, su tono goteando con descendencia. ¿Pero qué pasa con la casa? Las canaletas están obstruidas. El baño de abajo tiene un grifo que gotea. No se puede esperar que yo maneje todas estas reparaciones del hogar sola. La miré, mi breve momento de alegría evaporándose como la niebla. Mamá, esas son cosas menores. Puedo llamar a un manitas. Estamos hablando de mi carrera. Esto es lo que me permite pagar esta casa y cualquier reparación que necesite. No hay necesidad de ponerse a la defensiva, dijo, secándose los labios con una servilleta. Simplemente parece que tus prioridades están desequilibradas. Un hombre debe cuidar su hogar. Tu padre siempre cuidó el hogar. La comparación con mi padre fue un golpe bajo y ella lo sabía. Estaba diseñada para herir, para ponerme en mi lugar. No estaba orgullosa de mi éxito. Se sentía amenazada por él. Un ascenso significaba que me estaba volviendo más poderosa, más independiente. Significaba que el equilibrio de poder estaba cambiando y ella no podía soportarlo. Mi éxito no era un recurso para la familia. Era una traición a su control. La grieta que se había formado entre nosotras se ensanchó hasta convertirse en un cañón profundo e insalvable. La discusión sobre mi ascenso estableció el nuevo tono gélido de nuestro hogar. Me lancé al proyecto Nightingale con vehemencia, usando las horas extenuantes como una excusa bienvenida para estar en cualquier lugar menos en casa. La casa ya no era un lugar de conflicto. Era un lugar de hostilidad silenciosa y latente. Éramos compañeras de piso que se despreciaban. Empecé a pagar todas las facturas en línea desde mi oficina, guardando meticulosamente cada correo electrónico de confirmación. Quería un rastro documental digital. Quería pruebas irrefutables de mis contribuciones, aunque fuera solo por mi propia tranquilidad. Un sábado, mientras mi madre y mi hermana estaban de compras, usando una tarjeta de crédito que ahora sabía que existía, un hecho que me hacía hervir la sangre, decidí abordar la montaña de correo basura que se había estado acumulando en la mesa de entrada. Era una tarea que había estado evitando, pero necesitaba hacer algo físico, algo para distraerme de la rabia que me revolvía las entrañas. Estaba clasificando el correo en 2 pilas, triturar y reciclar, cuando lo vi.
Era un sobre delgado encajado entre un catálogo de muebles y un menú de comida para llevar. Era de una compañía de tarjetas de crédito diferente a la que había encontrado antes. Un importante banco nacional. Estaba dirigido a mi madre, y llevaba el mismo ominoso sello rojo que el anterior. Cuenta vencida. Mi corazón comenzó a latir, un tambor pesado y rítmico contra mis costillas. Creía conocer el alcance de su engaño, pero esto era algo nuevo. Con manos temblorosas, lo abrí. No era una factura por artículos de lujo. Era un extracto de préstamo con adelanto de efectivo. Ella había sacado un préstamo de $5,000 contra la tarjeta hace 2 meses. La tasa de interés era abusiva, más del 25%. No había hecho un solo pago, pero era la sección de la nota de la transacción lo que me hizo sentir físicamente enferma. Decía matrícula universitaria de S. Miller. Sofía. Mi madre había sacado un adelanto de efectivo con un interés de usurero para pagar la matrícula universitaria de mi hermana, pero eso era imposible. Yo había creado personalmente un fondo universitario para Sofía con el dinero de la herencia que mis abuelos me habían dejado. Había estado haciendo pagos mensuales durante años, y le había dado a mi madre la información de la cuenta para pagar la matrícula directamente desde allí. El fondo tenía más que suficiente para cubrir el semestre. Me tambaleé hacia atrás, apoyándome en la pared. Las implicaciones se abalanzaron sobre mí en una ola aterradora. No habían usado el fondo universitario. Lo habían gastado. Habían agotado el dinero que mis abuelos habían dejado para la educación de mi hermana. Y luego mi madre había sacado un préstamo a nivel de usurero para encubrirlo, dejándolo empeorar y acumular intereses ruinosos. Cuando llegaron a casa, con los brazos cargados de bolsas de compras, yo las estaba esperando en la sala de estar. No grité. Mi voz era inquietantemente tranquila. Levanté el extracto. Expliquen esto. La cara de mi madre se puso blanca como la cera. Yo no sé qué es eso. No me mientas, dije, mi voz como el hielo. Sé lo del fondo universitario de Sofía. Sé que se ha ido. ¿Dónde está el dinero, mamá? Sofía nos miró a ambas, con los ojos muy abiertos por el miedo. Mi madre empezó a llorar. Teníamos gastos. El coche necesitaba reparaciones. El techo tenía una gotera. Todo mentiras. Yo había pagado las reparaciones del coche. El techo estaba bien. Luego Sofía, mi hermana, mi hija predilecta, lanzó el golpe final y devastador. Empezó a sollozar. Lo siento mucho, Valeria. Le dije que deberíamos pedirte el dinero, pero ella dijo que ya estabas muy estresada con la hipoteca. No quería molestarte. Dijo que te enfadarías si supieras que el fondo estaba vacío. Sus palabras, destinadas a sonar a confesión, fueron una traición sin medida. Ella lo sabía. Sabía que el fondo universitario había desaparecido. Sabía lo del préstamo secreto. Había sido una participante voluntaria en todo el encubrimiento. Mi propia hermana me había visto matarme a trabajar, sabiendo que me habían robado su futuro y ahora me estaban robando el mío. Y no había dicho una sola palabra. Era cómplice de cada mentira. El último vestigio de afecto fraternal que le tenía murió en ese momento. Después de la revelación del fraude de la matrícula, algo dentro de mí se rompió irrevocablemente. La ira y el dolor seguían ahí, pero ahora estaban encapsulados en una gruesa capa de fría y dura determinación. La conexión emocional con mi madre y mi hermana se había roto. Ya no las veía como familia que había cometido errores. Las veía como adversarias. El silencio en la casa se volvió absoluto. Nos movíamos por los espacios compartidos como extrañas en una morgue. El aire estaba denso con acusaciones tácitas y traiciones imperdonables. Sabían que yo lo sabía todo y sabían que no había nada que pudieran decir. Así que no dijeron nada. Mi vida se compartimentó. En el trabajo era una líder. Era decisiva, respetada y tenía el control. Me lancé al proyecto Nightingale, las largas horas y los problemas complejos eran un bienvenido anestésico para el dolor de mi vida doméstica. Estaba construyendo algo nuevo, algo que era mío,
y era mi única salvación. En casa, era un fantasma. Entraba por el garaje, iba directamente a mi habitación y solo salía tarde por la noche para un tazón de cereal cuando sabía que estaban dormidas. Continué documentando todo, pero con un nuevo sentido de propósito. Ya no era solo por mi propia cordura. Era para mi propia defensa. Compilé un dossier, un registro financiero completo del último año. Cada factura pagada, cada recibo de supermercado, cada extracto bancario, cada engañosa factura de tarjeta de crédito. Lo guardé todo en un servidor seguro en la nube. Un arsenal digital esperando una guerra que ahora sabía que era inevitable. A medida que se acercaban las fiestas, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. La Navidad, una época que antes era mi favorita, ahora se cernía como una amenaza. Una parte de mí, la parte lógica, me gritaba que simplemente me fuera, que hiciera una maleta, desapareciera y las dejara enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Pero otra parte, la parte que aún guardaba la memoria de mi padre, se resistía. No podía quitarme de la cabeza la imagen de él colgando luces en la casa. El olor de su famoso asado de Navidad llenando la cocina. Irme antes de Navidad se sentía como admitir la derrota, como dejar que borraran su memoria y todo lo que él representaba. Así que tomé una última y fatídica decisión. Les daría una última Navidad. Pero esta sería en mis términos. No sería una celebración. Sería una prueba, un juicio final silencioso. Lo haría todo. Compraría el árbol. Decoraría la casa. Planearía y cocinaría un festín digno de un rey. Crearía una ilusión perfecta y brillante de una feliz Navidad familiar. Les presentaría esta cosa hermosa y frágil, una ofrenda hecha de mi propio sudor y dolor. Y observaría con frío y clínico desapego cómo inevitablemente la harían añicos. Sabía que lo harían. Su derecho se había convertido en un agujero negro, consumiendo todo sin rastro de gratitud. Pero necesitaba verlo suceder. Necesitaba esa prueba final e innegable de que no quedaba nada que salvar. Así, en las semanas previas al 25, me convertí en un torbellino de actividad festiva. Compré el árbol más grande del lote. Colgué luces hasta que la casa brilló. Planifiqué un menú de varios platos. Mi madre y mi hermana observaron mis preparativos con una mezcla de confusión y cansancio. No entendían lo que estaba haciendo, pero no ofrecieron ayuda. Simplemente observaron como buitres, esperando ver qué sucedía después. No tenían idea de que no me estaban viendo preparar para unas vacaciones. Me estaban viendo preparar para una ejecución. La víspera de Navidad se sintió como la escena final de una obra. El escenario estaba listo, los actores estaban en su lugar y el aire estaba denso con líneas tácitas. Había pasado todo el día cocinando. La cocina se llenó de los ricos olores del pavó en salmuera y los pasteles horneándose. La casa parecía sacada de una revista. El árbol era una cascada de luces parpadeantes y adornos brillantes, e incluso había encendido un fuego en la chimenea. Su cálido resplandor contrastaba fuertemente con la atmósfera helada entre nosotras. Esa noche nos reunimos en la sala de estar para la apertura de regalos pro forma. Yo, en un momento que solo puedo describir como un hábito masoquista, les había comprado regalos. Para mi madre, un suéter de cachemira caro del que había estado hablando durante meses. Para Sofía, el nuevo smartphone insignia del que había estado soltando indirectas. Los había puesto en mi propia tarjeta de crédito, sumando a la montaña de deudas que estaba cargando por ellas. Era una última y amarga ironía. Abrieron sus regalos con un entusiasmo hueco y practicado. «Oh, Valeria, es hermoso», dijo mi madre, sosteniendo el suéter sin mirarme a los ojos. Sofía ya estaba absorta en configurar su nuevo teléfono, apenas gruñendo, «Gracias». No había nada para mí debajo del árbol. Ni una tarjeta, ni un par de calcetines, ni una barra de chocolate, nada. Lo había esperado, pero la cruda realidad aún así me dio un puñetazo en el estómago. Era una declaración tan clara e inequívoca: tú das, nosotras tomamos. Esa es la totalidad de nuestra relación. Más tarde, estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua cuando escuché los tonos susurrantes de mi madre desde la sala de estar. Estaba hablando por teléfono, sin duda con su hermana, mi tía Rosalía.
Me quedé inmóvil, pegada a la pared en el pasillo oscuro, y escuché. Simplemente no sé qué hacer, Rosalía, decía mi madre, su voz un susurro teatral de supuesta desesperación. Ha estado actuando tan extraño. Toda esta decoración y cocina. Es como si estuviera tratando de demostrar algo. Simplemente camina con esta nube oscura sobre su cabeza, juzgándonos. Hubo una pausa mientras la tía Rosalía hablaba al otro lado. Pude imaginarla chasqueando la lengua con simpatía, avivando el fuego. Lo sé, continuó mi madre, su voz bajando aún más. Tienes razón. Tiene 30 años, vive en mi casa y actúa como si fuera la reina. Necesita una dosis de realidad. Tú misma lo dijiste la semana pasada. A veces hay que ser cruel para ser amable. Esta vez aprenderá cómo es el mundo real sin mí a quien recurrir. Necesita un buen empujón sin mí a quien recurrir. El delirio era tan absoluto que era casi una obra de arte. En su narrativa, ella era la red de seguridad, no el ancla que me arrastraba al fondo. Y la tía Rosalía, mi aparentemente dulce y comprensiva tía, era quien le susurraba veneno al oído, dándole la justificación que necesitaba para hacer lo que estaba a punto de hacer. Un buen y fuerte empujón. Era una declaración de guerra. Retrocedí en silencio, con el vaso de agua olvidado en mi mano. La última brasa parpadeante de duda en mi mente se extinguió. Esto no fue un acto espontáneo de frustración. Fue premeditado. Lo habían discutido. Lo habían planeado. La cena de Navidad de mañana no era solo una comida. Era una emboscada. Subí a mi habitación y me senté en el borde de mi cama en la oscuridad. Ya no sentía tristeza. El dolor se había quemado, dejando atrás una fría y dura certeza. Finalmente las vi por lo que eran. Mi madre, una maestra manipuladora paralizada por su propio derecho, y mi tía, una facilitadora celosa, escondida detrás de una máscara de preocupación familiar. Permanecí despierta durante horas, no en turbulencia, sino en tranquila contemplación. Pensé en mi padre, en su fuerza y su integridad. Sabía lo que él querría que hiciera. Él querría que luchara por mí misma, que honrara la vida que él había trabajado tan duro para darme. Y así, en la silenciosa oscuridad de la víspera de Navidad, finalicé mi propio plan. Ya no se trataba solo de irme. Se trataba de recuperar la narrativa. Estaban a punto de empujarme, pero no tenían idea de que yo estaba a punto de contraatacar con el peso innegable de la verdad. El momento en que cerré la puerta de mi habitación después de alejarme de la mesa de la cena de Navidad, fue como si un interruptor se hubiera encendido. La ira, el dolor, el shock, todo retrocedió, reemplazado por una claridad singular y enfocada. No habría más discusiones, no más súplicas, no más intentos de hacerlas entrar en razón. Las palabras eran inútiles ahora. Solo la acción importaba. No di un portazo. Lo cerré suavemente. El clic del pestillo sonó como un punto final y definitivo en un capítulo largo y doloroso de mi vida. Durante unos minutos, me quedé de pie en la oscuridad, respirando de forma constante. Mi corazón era un tambor constante, no un colibrí frenético. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por un propósito frío como el hielo. Luego encendí la lámpara de mi escritorio y me puse a trabajar. Mis movimientos eran metódicos, casi robóticos. Saqué mis 2 maletas más grandes de la parte trasera del armario, las que no había usado desde que me mudé de mi primer apartamento. Eran fantasmas polvorientos de una vida pasada. Las limpié y las abrí sobre mi cama. Primero, los documentos, mi computadora portátil del trabajo, mis discos duros externos que contenían toda mi vida digital, mi pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social y la carpeta de archivos que contenía la escritura de mi coche. Estos eran los elementos que probaban mi existencia como individuo separada de esta unidad familiar. Fueron a mi mochila, la bolsa más importante. Luego la ropa. Abrí mis cajones y armario y comencé una clasificación despiadada. Mis trajes de trabajo, mis camisas de vestir, los zapatos caros que había comprado para la boda de una amiga, fueron a una maleta. Representaban a la mujer que yo era en el mundo, la profesional competente. Luego mi ropa informal, jeans, suéteres, ropa de entrenamiento.
Hice una pausa, mi mano sobre una vieja sudadera universitaria descolorida. Había sido mi favorita durante años. Recordé haberla usado mientras estudiaba para los exámenes finales, mientras celebraba con amigos, mientras veía películas con mi padre. La sostuve un momento, luego la doblé y la puse de nuevo en el cajón. No me llevaba fantasmas conmigo. Empaqué mis artículos de tocador, mi cargador de teléfono, algunos libros que estaba leyendo. Cada artículo era una elección consciente. Esto es esencial. Esto es equipaje. El proceso fue una forma extraña y poderosa de terapia, un acto físico de cortar lazos. Me estaba desprendiendo de una piel, dejando atrás la versión de mí misma que había tolerado lo intolerable durante demasiado tiempo. Todo el proceso tomó menos de una hora. Mis 2 maletas y mi mochila se quedaron junto a la puerta como soldados silenciosos, listos para el despliegue. A continuación, me senté en mi computadora. Abrí el navegador e inicié sesión en mi cuenta bancaria secreta, el fondo de escape. El saldo era más saludable de lo que había pensado. Las largas noches en el proyecto Nightingale y los trabajos de freelance habían dado sus frutos. Era suficiente. No lo suficiente para estar cómoda, pero sí para ser libre. Reservé una habitación en un motel de estadía prolongada al otro lado de la ciudad. Limpio, anónimo, con su propia kitchenette. Una semana, pagada por adelantado. Mi primer acto de verdadera independencia en más de un año. A las 2 de la madrugada, la casa estaba tan silenciosa como una tumba. Eché un último vistazo a la habitación donde había crecido. Vi las marcas de lápiz en el marco de la puerta donde mi padre había medido mi altura. Vi el póster de una banda que me había encantado en la escuela secundaria todavía clavado en la pared. Era solo una habitación, una colección de objetos y recuerdos, todos los cuales ahora sentía que pertenecían a otra persona. Tomé mis maletas. El peso era sustancial, pero era un peso que me anclaba y me satisfacía. Llevaba toda mi vida, y se sentía bien. Bajé las escaleras sigilosamente. Cada paso era una declaración silenciosa de partida. Mantuve los ojos fijos en la puerta principal, negándome a mirar la sala donde las luces del árbol de Navidad seguían parpadeando alegremente, un monumento a una fantasía que finalmente se había roto. Giré el cerrojo con una lentitud exasperante. El suave clic del mecanismo sonó como un disparo en el silencio. Me deslicé afuera hacia el frío penetrante. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con una capa fresca de blanco. Se sentía como una pizarra limpia. No miré hacia atrás. Cargué mis maletas en el maletero de mi coche, entré y me alejé sin encender la radio. El único sonido era el crujido de mis neumáticos sobre la nieve, el sonido de mi escape. Durante los primeros días, mi mundo fueron las 4 paredes de mi habitación de motel. El silencio de mi familia fue absoluto, un agujero negro de comunicación. Trabajé a distancia, mi computadora portátil era un portal a un mundo donde seguía siendo una profesional valorada. Pedí comida, vi televisión y traté de no pensar. Pero el silencio era un mensaje en sí mismo. No era el silencio de la preocupación o la inquietud. Era el silencio de la eliminación. Había sido ordenada y eficientemente eliminada de sus vidas. Y no quedaba ningún vacío. Fue una confirmación escalofriante y dolorosa de mi desechabilidad. Luego, al 8º día, el silencio se rompió y comenzó la guerra. Comenzó con un solo mensaje de texto de Sofía. Una puñalada corta y aguda. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá? Está hecha un desastre por tu culpa. Espero que seas feliz. Miré el mensaje. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Un desastre? Mi madre era muchas cosas, pero frágil no era una de ellas. Antes de que pudiera decidir cómo responder o si responder en absoluto, mi teléfono volvió a vibrar. Era un correo electrónico de mi tía Isabel, la hermana mayor de mi madre. El asunto era simplemente disgustada. El correo electrónico era una obra maestra de histeria de segunda mano. Valeria, tu madre me llamó llorando. Nunca la había oído tan angustiada. Me contó todo. Cómo estallaste en cólera en Navidad, gritando y pataleando.
Como tiraste tu plato contra la pared como una niña y luego saliste furiosa, abandonándola para enfrentar una ejecución hipotecaria y una montaña de deudas. Después de que te acogió, después de todo lo que ha hecho por ti, tu padre se avergonzaría. Las mentiras eran tan audaces, tan específicas. Casi tuve que admirar el arte, lo de tirar un plato, era el detalle teatral perfecto para pintarme como desquiciada. Luego comenzaron las llamadas. Mi primo Daniel, sonando incómodo y decepcionado, mi abuela, con la voz temblorosa de justa indignación, diciéndome que le había roto el corazón a mi madre. Mi madre no solo me había echado. Había lanzado una campaña coordinada de tierra quemada para aniquilar mi carácter. Estaba salando la tierra, asegurándose de que no tendría aliados, ni sistema de apoyo, ni a nadie a quien recurrir en toda la familia. Me estaba aislando por completo. Me senté en el borde de la rígida cama del motel, mi teléfono vibrando con otra llamada entrante de un pariente enojado, y sentí que los últimos vestigios de mi dolor y tristeza se quemaban, reemplazados por una rabia blanca y purificadora. La víctima pasiva que había sido durante un año había desaparecido. Ella quería una villana. Bien, pero yo no interpretaría a la villana en su historia. Yo sería la heroína de la mía, y el arma de la heroína es la verdad. Abrí mi laptop, mis dedos volando sobre el teclado. No escribí una súplica emocional. No me involucré en un debate dijo ella, dije yo. Compuse mi declaración con la precisión fría y brutal de un documento legal. Fui a mi página de redes sociales, la que rara vez usaba, y creé una nueva publicación. La hice pública. Etiqueté a cada miembro de la familia con el que estaba conectada, mi madre, mi hermana, todas mis tías, tíos y primos. El título era simple, La verdad sobre la Navidad y el año pasado. Comencé con calma, a mi familia y amigos. Muchos de ustedes han escuchado una historia sobre por qué dejé la casa de mi madre en Navidad. La historia que escucharon es una obra de ficción. Aquí están los hechos. Luego desaté el arsenal que había estado construyendo durante meses. Primero, subí la hoja de cálculo, un registro detallado completo de cada factura que había pagado desde que regresé a vivir. Hipoteca, $1,200 por mes. Servicios públicos, $1,150 por mes. Comestibles, $1,800 por mes. Los números eran crudos, innegables. Segundo, subí un portafolio PDF de los extractos bancarios clave. Resalté mis depósitos de salario y los retiros correspondientes que coincidían con las facturas, probando que el dinero venía de mí y solo de mí. Tercero, y lo más devastador, subí las copias escaneadas de los extractos de tarjeta de crédito de mi madre, el saldo de $10,000 en la tienda por departamentos, las compras de lujo, el préstamo secreto en efectivo. Incluí el extracto del fondo universitario vacío de Sofía mostrando su saldo antes de que me mudara y su saldo 6 meses después. Escribí, no abandoné a mi madre con una montaña de deudas. Yo era la única que las pagaba. No me fui por una pataleta. Me fui porque me lo dijeron y porque ya no estaba dispuesta a financiar un estilo de vida de engaño y lujo mientras sacrificaba mi propio futuro financiero. La evidencia está toda aquí. No les pido que tomen mi lado. Les pido que miren la verdad. Respiré hondo. Mi dedo se cernía sobre el botón de publicar. Este era el punto de no retorno. Hice clic y la bomba digital se soltó. Este fue el momento que lo cambió todo. El momento en que finalmente recuperé el control de mi vida y mi propia historia. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Son increíbles. Si estás aquí, hazme un gran favor y dale al botón de me gusta y comenta el número 1 abajo para que sepa que llegaste hasta aquí conmigo. No solo ayuda a que más personas encuentren esta historia, sino que me permite saber que mi experiencia significa algo para alguien. Su apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Las consecuencias inmediatas de mi publicación fueron un silencio ensordecedor. El aluvión de mensajes de texto y llamadas enojadas cesó como si un interruptor se hubiera apagado. Durante unas 3 horas, no hubo nada. Podía imaginarlo perfectamente. Teléfonos zumbando en toda la red familiar. La gente haciendo clic en los enlaces, el lento y creciente horror mientras se desplazaban por la prueba innegable.
La historia que mi madre había construido con tanto cuidado estaba siendo desmantelada sistemáticamente. No por mi ira, sino por sus propios recibos. Apagué mi teléfono. No podía manejar la inevitable segunda ola, cualquiera que fuera su forma. Caminé hasta una cafetería cercana, pedí un café negro y una hamburguesa, y me senté en una cabina, observando el tráfico. Me sentía extrañamente tranquila. La verdad había salido a la luz. Ahora era un animal salvaje, y no podía controlar lo que hacía. Pero al menos era libre, y yo también. Cuando regresé a mi habitación de motel esa noche, encendí mi teléfono. Estaba inundado de notificaciones, pero ahora eran diferentes. La ira había desaparecido, reemplazada por una mezcla de shock, confusión, y de parte de unos pocos, una profunda disculpa. El primero fue un mensaje de texto de mi primo Daniel. Era largo y divagante. Valeria, oh Dios mío, acabo de leer todo. Me siento como un idiota. Mi madre, la tía Isabel, está en completo shock. Ha estado hablando por teléfono con mi padre durante 1 hora. No teníamos idea. Lo siento muchísimo por el mensaje que envié. Debería haberlo sabido. Debería haber confiado en ti. Luego vino el mensaje de voz. Era de la tía María, la hermana de mi padre. Su voz, generalmente tan cálida y alegre, estaba llena de una fría furia. Valeria, soy tu tía María. Acabo de hablar con tu abuela. Le leí cada partida de esos extractos de tarjeta de crédito. El silencio al otro lado fue algo digno de ver. Respiró hondo. Quiero decirte algo que mi hermano, tu padre, me dijo poco antes de fallecer. Me dijo, María, amo a Elena con todo mi corazón, pero sus deseos tienen la forma de convertirse en necesidades, y las necesidades de los demás tienen la forma de convertirse en sus problemas. Él se preocupaba por esto. Le preocupaba que se apoyara demasiado en ti. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era un mensaje del pasado, una validación de la persona cuya opinión más me importaba. Mi padre lo había visto. Él lo había sabido. Estaría tan orgulloso de ti ahora mismo, hija, continuó, su voz suavizándose. Orgulloso de tu arduo trabajo, orgulloso de tu fuerza, y orgulloso de que hayas defendido la verdad. Hiciste lo correcto. No dejes que nadie, y digo nadie, te diga lo contrario. Llámame cuando estés lista. Te ayudaremos a superar esto. La guerra civil familiar había comenzado. Daniel me contó más tarde que la tía Isabel tuvo una discusión a gritos con mi madre por teléfono, acusándola de mentir y de usarla. Mi madre, en respuesta, aparentemente redobló su apuesta, alegando que yo había falsificado los documentos. Pero ya era demasiado tarde. La prueba era demasiado abrumadora. Nadie le creyó. La noticia más satisfactoria llegó de Daniel unos días después. No vas a creer esto, me envió por mensaje de texto. La tía Rosalía llamó a mi madre para intentar suavizar las cosas. Defender a tu madre. Mi madre le dijo que sabía que Rosalía lo había estado fomentando todo el tiempo y que ella era igual de culpable. Luego le colgó. No creo que se hablen en mucho tiempo. Justicia. No fue ruidosa ni dramática. Fue el clic silencioso y satisfactorio de relaciones rotas y mentiras expuestas. Mi madre y la tía Rosalía habían intentado aislarme, pero al final, solo se habían aislado a sí mismas. Estaban a la deriva en un bote salvavidas de su propia creación, y nadie iba a rescatarlas. 6 meses pueden parecer una eternidad. La persona que huyó a la noche nevada de su hogar de la infancia se sentía como una mujer diferente a la que ahora estaba en su propio apartamento, viendo el sol de la mañana brillar en los rascacielos. El motel de estadía prolongada había dado paso a un apartamento moderno y luminoso de una habitación. Era más pequeño que mi primer lugar, pero se sentía infinitamente más grande. Estaba lleno de mis cosas, mis elecciones, mi paz. No había fantasmas aquí. El proyecto Nightingale había sido un éxito monumental, superando todas las expectativas. Como prometido, el señor Herrera me había ascendido a líder de proyecto senior. El título venía con una oficina en esquina, pequeña, pero tenía una ventana, y un salario que finalmente me permitía respirar.
Había pagado la deuda de tarjeta de crédito que había acumulado durante mi año de servidumbre. Estaba reconstruyendo mis ahorros. Estaba reconstruyendo mi vida. No le había hablado ni una sola palabra a mi madre desde Navidad. Había bloqueado su número y el de la tía Rosalía también. Escuché rumores a través de la red familiar. Mi madre se había visto obligada a vender la casa. La casa de mi padre, la base que casi me había destruido por proteger. Ella y Sofía se habían mudado a un apartamento pequeño y estrecho al otro lado de la ciudad. Los ingresos de la venta, supe más tarde, apenas habían sido suficientes para cubrir la hipoteca, los préstamos secretos y la deuda de tarjeta de crédito. No les quedaba nada. Una parte de mí, una pequeña parte residual, sintió una punzada de tristeza por la pérdida de la casa. Pero fue una emoción fugaz, rápidamente reemplazada por el alivio abrumador de que sus cadenas ya no estuvieran alrededor de mi cuello. Un soleado sábado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Valeria, soy Sofía. ¿Podemos vernos? Solo para un café. Yo invito. Las dos últimas palabras fueron lo que me convenció. Fue una pequeña pero significativa admisión de una nueva realidad. Acepté y nos encontramos en una cafetería neutral. El cambio en ella fue sorprendente. La estudiante universitaria con derechos y despreocupada había desaparecido. En su lugar había una joven que parecía cansada y agotada. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un sencillo suéter genérico. Gracias por verme, dijo, su voz tranquila. No podía mirarme a los ojos. ¿Qué tienes en mente, Sofía?, pregunté, manteniendo un tono neutral. No estaba allí para pelear, pero tampoco para ofrecerle la absolución. Ha sido difícil, balbuceó, revolviendo su latte con una pajita de plástico. El nuevo apartamento es horrible. Mamá. Es imposible convivir con ella ahora que no estás tú para ser su blanco. Todo es culpa mía. La falta de dinero es culpa mía. El hecho de que tuviéramos que vender la casa es culpa mía. El hecho de que su vida no sea perfecta es culpa mía. Finalmente me miró, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Ella me culpa por tu partida. Simplemente escuché, dando un sorbo lento a mi café. No dije, te lo dije. No dije, bienvenida a mi mundo. Fui tan estúpida, Valeria, susurró, una lágrima finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. Simplemente seguí el juego porque era más fácil, porque estaba obteniendo lo que quería. Nunca me detuve a pensar en lo que te estaba costando a ti. Lo veo ahora. Lo veo todo. Y lo siento muchísimo. Fue la disculpa que nunca había esperado recibir. Y fue genuina. Pude verla en sus ojos. Lo sé, dije suavemente. Y luego le ofrecí lo único que pude. Sabrás cuándo has tenido suficiente, Sofía. Llegarás a un punto en el que el miedo a irte sea menor que el dolor de quedarte. Y cuando llegue ese día, me llamas. Te ayudaré a ponerte de pie. Pero tienes que ser tú quien cruce la puerta. Ella asintió. Un destello de algo. Quizás esperanza en sus ojos. No era perdón. Todavía no. Pero era un puente. Un puente pequeño y frágil sobre un cañón de traición, pero un puente al fin y al cabo. Unas semanas después de mi encuentro con Sofía, en una tranquila tarde de martes, llamaron a la puerta de mi apartamento. Fue un golpe fuerte e insistente que me puso los nervios de punta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y un sobresalto me recorrió. Era mi madre. Estaba parada allí, luciendo más pequeña y vieja de lo que recordaba. Sostenía un pastel de manzana de supermercado en un recipiente de plástico barato. La absurdidad del gesto, un pastel de $5 destinado a sanar una herida profunda como un abismo, era casi risible. Respiré hondo, me recompuse y abrí la puerta. No retrocedí. No sonreí. Simplemente me quedé allí, una barrera humana para la vida que había construido. Valeria, dijo, intentando una brillante sonrisa maternal que parecía grotesca en su rostro tenso. Estaba por el barrio. Te traje un pastel.
¿Qué quieres, mamá? Mi voz era fría, plana. No había lugar para la negociación en ella. Su sonrisa vaciló. Yo solo. Pensé que podíamos hablar. Ha pasado tanto tiempo. Una madre debería poder ver a su hija. Una hija debería poder confiar en su madre, repliqué, mi voz inflexible. La máscara se le cayó. Por un fugaz segundo, vi el destello de furia pura e inalterable en sus ojos. La misma furia que había visto cuando le había preguntado por la factura de Internet. Era la rabia de una reina cuya autoridad había sido desafiada. Pero rápidamente la suprimió, reemplazándola con una mirada de profunda tristeza teatral. Mira, dijo, su voz adquiriendo un tono herido y cansado. Sé que las cosas se salieron de control, pero seamos justas. Ambas cometimos errores, Valeria. Ambas dijimos e hicimos cosas que lamentamos. Eso fue todo. La no disculpa, la última estratagema de la maestra manipuladora para equiparar su calculada campaña de un año de abuso financiero y emocional con mi acto de autopreservación. En su mente, sus acciones y mis reacciones eran pecados equivalentes. No lamentaba lo que hizo. Lamentaba las consecuencias que ahora enfrentaba. La miré a ella, a la tristeza cuidadosamente fingida, al pastel barato, al intento desesperado de recuperar un punto de apoyo en mi vida. Y sentí que el último vestigio de apego emocional que le tenía se convertía en polvo y se desvanecía. No quedaba nada. Ni ira, ni odio, ni amor. Solo había vacío. No discutí. No enumeré sus crímenes. No le di la satisfacción de una pelea. Simplemente la miré a los ojos, sostuve su mirada por un largo momento, y luego lenta y silenciosamente le cerré la puerta en la cara. El suave clic del pestillo fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Era el sonido de la puerta de una jaula cerrándose desde afuera. Era el sonido de un final e irrevocable. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, estaba revisando una vieja caja de cosas de mi padre que la tía María me había enviado, principalmente fotos y recuerdos. En el fondo, debajo de una pila de viejas declaraciones de impuestos, había un sobre grueso y sellado. Con la letra familiar y fuerte de mi padre, estaba mi nombre, Valeria. Mis manos temblaron al abrirlo. Era una carta fechada solo unos meses antes de su muerte. Mi querida Valeria, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Te escribo porque un padre necesita decirle a su hija cosas que no siempre puede decir en voz alta. Amo a tu madre con todo mi corazón, pero mi amor por ella no me ciega. Tiene un miedo dentro de ella. Un miedo a no tener suficiente que la hace avariciosa. Su amor a veces puede sentirse como una jaula, incluso cuando ella lo concibe como una fortaleza. He gastado mucha de mi energía a lo largo de los años actuando como un amortiguador, tratando de protegerte a ti y a Sofía de las aristas afiladas de sus inseguridades. Ese trabajo no es tuyo, hija. Tu trabajo es construir tu propia vida. No dejes nunca que ella te haga sentir que su felicidad es tu responsabilidad. No lo es. No sacrifiques tu futuro en el altar de sus miedos. La casa es solo madera y clavos y recuerdos, tu vida, tu integridad, tu felicidad. Ese es mi verdadero legado. Ve y constrúyelo y sabe que, donde sea que esté, estaré más orgulloso de ti de lo que puedas imaginar. Me senté allí en el silencio de mi nuevo apartamento y lloré. No por la familia que había perdido, sino por el padre que me había conocido, verdaderamente conocido, y me había dado su bendición para ser libre hacía todos esos años. Ahora estoy sentada junto a mi ventana. La ciudad afuera es un tapiz de luces parpadeantes. Cada una historia, una vida. Hay un silencio en mi apartamento. Es un silencio limpio y pacífico, del tipo que te permite escuchar tus propios pensamientos. Es un silencio que me gané. Me llevó mucho tiempo y mucha terapia desentrañar por completo ese año. La verdadera traición, he llegado a comprender, nunca fue por el dinero. El dinero era solo un síntoma. La verdadera traición fue la lenta y rastrera comprensión de que no era vista como una hija, sino como un recurso, una utilidad. Y cuando esa utilidad ya no era conveniente, debía ser desechada. Mirar a tu propia madre y no ver amor, sino un análisis de costo-beneficio en sus ojos.
Esa es una herida que te deja cicatrices en un lugar que nadie más puede ver. Durante mucho tiempo, estuve obsesionada con la idea de proteger el legado de mi padre. Y pensé que ese legado era un lugar físico, una casa en una tranquila calle suburbana. Casi me inmolé por esa casa. Sacrifiqué mis finanzas, mis amistades, mi salud mental, todo para proteger madera y clavos y un recuerdo que se desvanecía rápidamente. Su carta me enseñó la verdad. Su legado no era la casa. Era la lección que había intentado enseñarme toda mi vida, que el valor de una persona se mide por su integridad, por su capacidad de valerse por sí misma y por la fuerza para alejarse de algo que la está destruyendo, sin importar cuánto lo haya amado alguna vez. Todavía veo a mi tía María. Hablamos por teléfono todos los domingos. Se ha convertido en la matriarca que siempre necesité. Todavía hablo con Sofía también. Se mudó del apartamento de mi madre hace unos meses. Tiene 2 trabajos, un pequeño estudio, y por primera vez en su vida, está orgullosa de sí misma. Nuestra relación aún es frágil, pero es real. No sé qué depara el futuro. Estoy reconectando con viejos amigos. Estoy pensando en volver a salir. Estoy construyendo una vida tranquila, pacífica y completamente mía. Y sé con una certeza que llena toda mi alma que mi padre estaría orgulloso.